El clásico no se libra de la polémica arbitral, se escucha un menos mal entre los audios del VAR tras anular el último gol del Barça. Varias decisiones del colegiado han generado las protestas en Barcelona. El último partido de la temporada entre FC Barcelona y Real Madrid terminó con la celebración azulgrana de un título liguero prácticamente asegurado. Una victoria de los blancos habría dejado unas últimas jornadas muy abiertas, pero el triunfo del Barça ha disipado todas las dudas. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. La polémica también ha tenido su espacio en este clásico. En una temporada llena de protestas institucionales y acusaciones de tratos desfavorables, el último partido entre Barça y Madrid no podía quedar exento. Penaltis anulados o no pitados, posibles tarjetas rojas y revisiones en el VAR cuestionadas por los aficionados fueron algunas de las acciones que han acabado por provocar las discusiones, el llamativo menos mal del VAR. En los últimos minutos del partido, el Barça tenía su objetivo casi asegurado. Con un resultado de 4-3, la derrota era muy difícil que se produjera y el empate no servía a los de Ancelotti. Entonces, llegó un quinto gol, a través de las botas de Fermín, que parecía sentenciar el encuentro, pero el VAR terminó por anularlo. Una mano del centrocampista azulgrana en el inicio de la jugada fue el motivo por el que llamaron al colegiado Hernández para que viese la repetición. El contacto con su mano existe, pero la polémica se debe a otro motivo relacionado con esta jugada. En concreto, a la reacción de los árbitros que se encontraban en la sala VAR. Al hacerse públicas las conversaciones entre el árbitro del césped y los que revisan en las pantallas, se escucha decir a uno de ellos menos mal en el momento en el que anulan el gol. Desde el entorno azulgrana, señalan esto como un posible indicativo de su intención de beneficiar al Real Madrid. No obstante, para gran parte de las personas que han reaccionado a este comentario, la explicación más sencilla y posible es que muestra su alivio por haber revisado correctamente esta jugada. Además, parece que encontraron la mano en el último instante de la revisión, lo que facilitaría esta versión. Otras polémicas. Más allá de este comentario, otras jugadas han generado controversia. Un remate a puerta de Ferran Torres a pocos metros de la portería fue interceptado por Tchouaméni con la mano. El VAR avisó al árbitro, pues generalmente se pitan cuando son disparos a puerta. Sin embargo, en esta ocasión el colegiado decidió mantenerse firme en su decisión inicial y no señalar los 11 metros. En su conversación a través de los micrófonos, se escucha su explicación. Para mí, está Courtois detrás. Dame un frame más, ahí se produce el impacto, el brazo hacia abajo, para mí no es penalti, relató Hernández. Esto ha impactado en Barcelona, pues la posición del portero no debería influir en esta jugada. En esta ocasión, el equipo del Camp Nou ha sido el que ha demandado más desventajas, aunque estas decisiones no acabaron por tener un efecto directo en el resultado. Así, concluye como empezó una serie de clásicos cargados de polémicas arbitrales y gritos de injusticia desde ambos bandos. Polémica en el clásico, ¿fue mano de Tchouaméni a disparo de Ferran Torres? El delantero blaugrana remató a puerta y la pelota impactó en el brazo izquierdo del francés. Hernández, tras revisión en el VAR, determinó que no era penalti. Fue la acción más polémica del clásico que decidió la liga. En el minuto 81 de partido, Lamine Yamal volvía a hacer de las suyas en la banda derecha. Sorteaba la marca de Fran García y disparaba. Aparecía de nuevo Thibaut Courtois para repeler el disparo, aunque el rechace la caía a Ferran Torres. El delantero blaugrana controló y disparó. Su tiro impactó en el brazo izquierdo de Tchouaméni. Instantáneamente, Ferran reclamó penalti junto al resto de jugadores culés. Hernández no señaló nada, pero el VAR le llamó al monitor momentos más tarde. Tras revisión, el árbitro canario ratificó su decisión de no pitar penalti. Todo en uno de los clásicos más locos que se recuerdan. Mbappé hizo aparecer los fantasmas de Milán en Montjuic con un doblete en el minuto 14. Sin embargo, el Barça, como tantas y tantas veces ha hecho esta temporada, volvió a remontar. Asfixia completa la que impusieron los del Hansi Flick sobre los blancos en la primera parte. Eric García recortó distancia en la salida de un córner. Para empatar, apareció Lamine Yamal con un disparo con el interior sensacional. Un minuto más tarde, el delirio en Montjuic. Pedri recupera y pone a correr a Rafinha, que delante de Courtois, no falla. El brasileño hizo el 4-2 al filo del descanso tras una gran jugada de Ferran Torres. El ex del Valencia dio 3 asistencias.
Increíble. El encuentro se fue al descanso con la sensación de que se acababa de vivir la mejor primera parte de la historia de los clásicos. Como era de esperar, a la vuelta, el ritmo bajó. Pero el Madrid no había dicho su última palabra. Vinicius se escapó solo ante Chesney y se la cedió a Mbappé para que éste completara su particular hat-trick. Ni un sensacional partido del ya, Pichichi, de la Liga sirvió para que el Madrid sacara algo positivo del feudo blaugrana. El Barça siguió dominando con ocasiones e incluso llegó a marcar el quinto. Fermín firmó una jugada magnífica en el añadido, pero Hernández anuló el tanto por una polémica mano. Con este resultado el Barça se distancia a 7 puntos del Real Madrid en la clasificación, faltando 9 por disputarse. Los blaugrana se han recompuesto a las 1000 maravillas de la decepción de la Champions y certifican la cuarta victoria en 4 clásicos esta temporada. Si el Barcelona gana el próximo jueves en Cornellà ante el Español, será campeón de Liga. El Real Madrid, por su lado, recibirá al Mallorca en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles. Los de Ancelotti han pagado muy caro los errores en defensa y han sido incapaces de superar la agobiante presión del Barcelona. En todo caso, el de este domingo ha sido uno de los mejores clásicos que se recuerdan. Goles, ocasiones, emoción y sobre todo, mucho fútbol, y de eso, el Barça tiene algo más que el Madrid. Polémica en el clásico, un misterioso "menos mal" se cuela en un audio del VAR. Mientras Hernández revisaba el quinto gol azulgrana, se oyó dicha expresión al ver que el balón tocaba en la mano del azulgrana. El Barça volvió a ganar un clásico y esta temporada 2024/25 se ha llevado todos los jugados. Además, esta victoria deja casi sentenciado el título de Liga. A falta de tan solo 3 jornadas, los de Hansi Flick tienen una ventaja de 7 puntos respecto a los de Carlo Ancelotti. Como no podía ser de otra manera, el clásico tuvo emoción, goles y polémica. Los chicos de Ancelotti comenzaron poniéndose por delante con 2 goles de Mbappé, pero los azulgranas supieron remontar al final. Además, la polémica arbitral estaba servida. El Real Madrid se ponía por delante en el marcador con 2 goles tempranos de Mbappé, que rápidamente remontaría el Barça para irse al descanso habiendo dado la vuelta al marcador, 4-2, que sentó como un jarro de agua fría a los de Ancelotti. Corría ya el minuto 70 cuando, de nuevo el delantero francés, marcaba para acortar distancias, pero la victoria culé pudo ser más amplia si en los últimos minutos del encuentro de Montjuic no se hubiese anulado un gol a Fermín López que hubiese supuesto el 5-3 en el marcador. El gol anulado a Fermín López no solo generó controversia en el campo, sino también fuera de la cancha. El motivo es que un audio filtrado del VAR ha puesto en el centro del debate a los árbitros y a los miembros de la sala videoarbitraje, especialmente por un comentario que se escuchó en la conversación mientras se revisaba la jugada. La polémica es porque, mientras el árbitro del VAR indicaba a Hernández que había algo en la jugada que podía anular el gol, se escuchaba una "menos mal" de una voz sin identificar. ¿Quién era? ¿A qué se refería? Martínez Munuera: escúchame Alex, acabamos de detectar una mano, ¿vale? Ven a verla, por favor. Una voz desconocida, con la altura, menos mal. Sí, totalmente. Hernández, vale, perfecto, continúa, le pega en la mano, sí. La pelota se va a ir y ahora dame una amplia para ver toda la acción, a ver cómo termina. Vale, perfecto, la mano está arriba claramente. Voy a cancelar el gol. La presencia de ese "menos mal" ha desatado la polémica en el ambiente culé. En principio, el comentario podría entenderse como una expresión de alivio o incluso de satisfacción por la decisión que se estaba tomando, algo que genera dudas sobre la imparcialidad en la toma de decisiones del VAR. Pero la polémica es todavía mayor cuando uno se da cuenta de que esta frase de "menos mal" no aparece en la transcripción ni los subtítulos en el montaje oficial que la RFEF, Real Federación Española de Fútbol, publicó de 56 segundos del audio de la revisión de la jugada. La polémica del clásico: el Madrid reclamó mano de De Jong, el Barça roja a Tchouaméni y un fuera de juego de Mbappé en el 0-1. El duelo de la 35ª jornada entre Real Madrid y Barcelona tuvo varios momentos clave llenos de polémica. Desde el primer gol de penalti de Mbappé hasta una posible roja de Aurélien Tchouaméni cuando los culés ya habían completado una gran remontada en 15 minutos desde el momento en el que hicieron el primer gol. La polémica del Barcelona-Real Madrid estuvo presente desde el primer momento. Los culés demandaron un fuera de juego posicional de Mbappé en el 0-1. Chesney cometió penalti sobre el jugador francés, cuando todo venía de un error defensivo de Pau Cubarsí.
Mbappé hizo el 0-2 en el partido y muchos jugadores del Barça pidieron una falta previa de Fede Valverde a Lamine Yamal en el momento en el que los merengues recuperaron el balón. Hernández determinó que no hubo contacto suficiente en esa jugada. La siguiente jugada polémica llegó en el empate culé. Los merengues pidieron una posible mano en el control de Frenkie de Jong en el inicio de la jugada con el que los blaugranas lograron ese empate. En el 36 minutos de partido, los jugadores del Barça reclamaron a Hernández una posible tarjeta roja a Aurélien Tchouaméni, ya que agarró a Ferran Torres en el camino de este último hacia la portería de Thibaut Courtois. El colegiado canario determinó que era tarjeta amarilla. La polémica continuó en la primera parte cuando el colegiado del duelo señaló un penalti de Jong sobre Mbappé, pero todo acabó siendo anulado después de que hubiera fuera de juego en la acción. Ya en la segunda mitad, cuando el partido iba 4-3, Hernández acudió al VAR a revisar un posible penalti de Tchouaméni por mano tras un remate de Ferran Torres. El colegiado decidió que no era merecedor de una pena máxima. La conversación del VAR que ha encendido al barcelonismo. La afición blaugrana se indignó tras escuchar las conversaciones de la sala VAR en esa revisión del gol de Fermín López que significaba el 5-3 en el marcador y acabó siendo anulado. Uno de los colegiados presentes en la sala del VAR soltó uno menos mal al revisar la jugada que ha incendiado a la afición blaugrana. El clásico agita los banquillos de Real Madrid y Barça. Brasil hace oficial que ficha a Ancelotti y el Barça filtra que la renovación de Hansi Flick está al caer casualidades de la vida, o no. El día posterior al clásico de Montjuic estuvo marcado por noticias que evidencian los dos momentos tan diferentes que viven Real Madrid y Barcelona. Por un lado, a primera hora de esta tarde se confirmaba la salida, a final de temporada, de Carlo Ancelotti, y unas horas antes se filtraba una cena, ayer domingo tras el partido, entre Hansi Flick y Joan Laporta en la que reiteraron lo ya acordado, que el técnico germano renovará hasta 2027. Ambas situaciones eran dos secretos a voces, pero han acabado de certificarse el día después de que el Barça le ganara al Real Madrid el cuarto clásico de la temporada, el quinto si se cuenta el amistoso de la pretemporada en Estados Unidos, y que dejara vista para sentencia la liga. El equipo catalán suma 7 puntos más que el bloque blanco a falta de 3 jornadas. La oficialidad de la vinculación de Ancelotti con Brasil no ha esperado a la conclusión del presente curso. Antes de que se haya anunciado su salida del Real Madrid, la pentacampeona del mundo envió un comunicado en el que informaba del acuerdo con el entrenador italiano para que asuma el cargo de seleccionador de forma casi inmediata, a partir de este mismo mes de junio. La plantilla blanca afrontará, por lo tanto, los 3 próximos partidos. El miércoles recibe la visita del Mallorca en el Santiago Bernabéu, sabiendo que su entrenador tiene, de forma literal, los días contados. El vestuario azulgrana, por su parte, recibió en las últimas horas la reconfirmación de la continuidad de Hansi Flick. El club culé filtró que Joan Laporta y el técnico alemán cenaron tras el clásico y en esa cumbre ágape, los dos ratificaron lo acordado semanas atrás, que el expreparador del Bayern de Múnich ampliará su contrato hasta junio de 2027. Ahora concluye en 2026. Pero esa entente no se hará pública aún. La intención es esperar a la conclusión de la temporada o, al menos, a que el Barcelona se proclame campeón de la liga. Ni la entidad ni el técnico alemán quieren ningún tipo de distracción porque el título todavía no está sentenciado, aunque podría conquistarlo incluso sin llegar a jugar en el caso de que el Real Madrid pierda su partido de esta jornada. Hansi Flick cerrará un balance con el técnico del Real Madrid en los banquillos de máxima rivalidad de 4 victorias oficiales, 16 goles a favor y 7 en contra. Su próximo clásico será contra Xabi Alonso. Hansi Flick, el triunfo del interés común. Lewandowski no jugó el clásico pese a luchar por el Pichichi con Mbappé. El clásico de esta pasada jornada de la liga dejó muchas conclusiones, imágenes, recuerdos, detalles, registros, pero también evidenció, una vez más, que a Hansi Flick no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones y de apostar por el interés común, aunque el particular afecte a jugadores importantísimos del equipo, como es Robert Lewandowski. El atacante polaco se juega, en este tramo final de curso, su segundo Pichichi. Antes del clásico, lideraba el trofeo con 25 dianas, pero el hat-trick de Mbappé en Montjuic provoca que el francés sume ahora 2 más, 27. El exjugador del Bayern de Múnich no jugó ningún minuto del choque del Olímpico. Hansi Flick hizo los 5 cambios, pero fueron consecuencia de dolencias, dosificación de cansancio o decisiones tácticas para amarrar el triunfo contra los de Ancelotti, que deja casi sentenciado el título de la liga. A falta de 3 jornadas suma 7 puntos más. El preparador germano,
que ambiciona levantar su tercer título en su primer año en el banquillo culé tras conquistar la Supercopa y la Copa del Rey, dio entrada a Christensen, suplió a Cubarsí, por molestias, a Alejandro Balde, por Gerard Martín, a Fermín López, por Dani Olmo, Héctor Ford, por Eric García, y a Gavi, por Ferran Torres. No jugó Lewandowski, que vio, desde el banquillo, cómo Mbappé le superaba en el Pichichi. Milán. Hansi Flick ya adelantó en la previa del sábado que el internacional polaco no iba a ser titular. Justo antes del encuentro contra el Inter en Milán, el delantero recibió el alta médica de su lesión en el semitendinoso de la pierna izquierda. Jugó media hora. Entró en el minuto 91 por Ferran Torres en un partido que tuvo prórroga. Saltó para amarrar un triunfo que le daba al equipo el pase a la final de la Champions League. Pese a que acaba de superar la dolencia, intervino. Pero, en cambio, en el clásico, no participó. Había unas prioridades tácticas y físicas que hicieron que Hansi Flick se decidiera, junto a su staff, por otros futbolistas, a pesar de que sabían lo que Lewandowski tenía en juego. El bien común, dejar finiquitado el título de la Liga, estaba por delante. Y, además, no quiso arriesgar dando minutos a su delantero, aún renqueante. Máxima comprensión. El internacional polaco, por su parte, entendió la apuesta del preparador con los cambios y celebró, por todo lo alto, el éxito del Barcelona sobre el Real Madrid. Tiene por delante 3 partidos para intentar superar a Mbappé, pero, en cualquier caso, prioriza los títulos colectivos a los individuales. Lamine Yamal firma una nueva exhibición contra el Real Madrid. Lideró un gran número de registros. Lamine Yamal volvió a exhibirse. Aunque ya no sorprenda, no deja de ser asombroso. A sus 17 años, el menudo futbolista azulgrana fue, de nuevo, uno de los jugadores más importantes del Barcelona y del partido, en el clásico de esta pasada jornada. Sus registros no dejan lugar a duda. Que sea imprescindible para Hansi Flick y adorado por la grada azulgrana no es una casualidad. Sus aportaciones le convierten en intocable e indispensable. El canterano culé, que participó en los 90 minutos del choque de la jornada 35 de la Liga, fue, según datos de Opta, el jugador del cruce de Montjuic, de Barça y de Real Madrid, que más remates totales realizó. 7 le siguen en ese apartado, Rafinha, que firmó un doblete, con 6, y Mbappé, con 5. Pero, además, fue el que más disparos hizo entre los 3 palos, 5, suyos fueron más de la mitad de todo el conjunto culé, que realizó 9. El atacante francés, segundo en el podium de esta estadística, firmó 1 menos, 4. Asimismo, el internacional español, que firmó un tanto, el del empate, fue el profesional culé que más ocasiones creó, empatado con Rafinha, Pedri y Ferran, con 3, el que más regates exitosos realizó, 4, y el que más recuperaciones de balón logró, 7, en total el Barça recobró 45. Por otro lado, Lamine Yamal completó con éxito 31 pases, de los 35 que probó, y recibió 2 faltas y cometió otras 2. Pese a su gran y determinada proyección ofensiva, el internacional auxilió también en defensa. Hansi Flick, orgulloso. Lo está haciendo muy bien. Tiene confianza en sí mismo y, además, es muy listo. Su gol ha sido muy importante, dijo Hansi Flick tras el encuentro en Montjuic. El técnico alemán ha calificado de genio a Lamine en innumerables ocasiones. Dormento blanco. El joven talento azulgrana, que ha disputado 7 clásicos, llevó de cabeza con sus regates, velocidad, capacidad de asociación y disparo a los defensas y centrocampistas del Real Madrid, que no sabían cómo frenarle. A nivel general, Lamine Yamal lidera la clasificación de la Liga de Asistencias, con 12. Le sigue, en pases finales, Rafinha, con 9. Y también es el número 1 en regates, suma la friolera de 142. El segundo es Luke Bacchio con 83. Chesney, pese a su llanto, no tiene claro aún si seguirá en el Barça. El veterano meta polaco desvela que el club le ha ofrecido una renovación por 2 cursos. Chesney se ha ganado a la afición del Barcelona por su rendimiento, en los 29 encuentros disputados ha encajado 36 goles y ha dejado su puerta a 0 en 13, y por su carácter tranquilo y afable. Pese a la distancia con la que el meta asegura tomarse las cosas, rompió a llorar tras el pitido de Hernández en el clásico de este pasado domingo y tuvo que ser consolado por sus compañeros. Aunque se siente feliz en el equipo, acogido en el vestuario y su familia se ha adaptado a la ciudad, gracias también a su amistad con Lewandowski, el veterano arquero polaco,
que desvela en una entrevista a medios de su país que el Barça le ha ofrecido una renovación de 2 años y no de una, no tiene aún claro si seguirá en el conjunto catalán la próxima campaña. Ampliación. No oculto que me ofrecieron una extensión de 2 años, pero tengo que decidir con mi familia qué es lo mejor para nosotros. Creo que les debo a mi familia, a mi esposa, tomar estas decisiones juntos. Así que todavía no he tomado ninguna. La mayoría de las decisiones sobre mi hogar las toma mi esposa y no me avergüenzo en absoluto. Las de fútbol las suelo tomar yo, pero es una situación muy inusual, ya que estábamos decididos a venir aquí un año para intentar alcanzar nuestros sueños y luego volver a jugar al golf. Lo decidiré en las próximas semanas. También están los aspectos logísticos de los estudios, la mudanza, etc. Por ahora, estoy disfrutando de lo que ha pasado y no me pregunto si me quedaré aquí o no. Las decisiones de fútbol las suelo tomar yo, pero es una situación muy inusual, ya que estábamos decididos a venir aquí un año para intentar alcanzar nuestros sueños y luego volver a jugar al golf. Lo decidiré en las próximas semanas. Chesney. Rendimiento del Barcelona. Para mí, lo que ha demostrado el equipo esta temporada es un fútbol como nunca he visto en mi vida. No me importa lo que digan. Este equipo ya es el mejor del mundo esta temporada. Desafortunadamente, no lo ganamos todo. Nos faltó un poco de suerte y experiencia, sobre todo en los minutos finales en Milán. Para mí, lo que ha demostrado el equipo esta temporada es un fútbol como nunca he visto en mi vida, este equipo ya es el mejor del mundo esta temporada. Chesney. Llanto tras el clásico. Siempre intento controlar mis emociones y no mostrarlas ni positivas ni negativas. Pero después del pitido final, fue muy difícil para mí. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Fue un gran momento. Siempre intento controlar mis emociones y no mostrarlas ni positivas ni negativas. Pero después del pitido final, fue muy difícil para mí. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Chesney Mbappé. Sinceramente, admiro la mentalidad de Mbappé. Aunque las cosas se ponen muy difíciles para su equipo, no se rinde. Creo que es el jugador que más goles me ha marcado. En 4 o 5 partidos, me ha marcado 8 o 9 goles. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.